40 años de la Guerra de Malvinas, muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Qué importancia tienen las islas para el Reino Unido? ¿Por qué la Junta Militar Argentina creyó que Estados Unidos permanecería neutral? Estas son las claves geopolíticas de la guerra. El Imperio Británico ocupó las Malvinas en 1833, en un periodo de plena expansión colonial. Estaba creciendo en todo el mundo territorialmente, pero sobre todo en el Atlántico Sur, donde buscaba compensar parte de todo lo perdido en el norte, luego de la independencia de Estados Unidos. El archipiélago tiene una ubicación estratégica porque está a la altura del Estrecho de Magallanes, que en ese momento era la principal vía navegable que comunicaba el Pacífico con el Atlántico. Y luego tendría un papel decisivo en las dos guerras mundiales, donde funcionó como base para el reabastecimiento de la flota británica. De hecho, tuvo un rol clave en el hundimiento del buque Graf Spee durante la Batalla del Río de la Plata, en la que sufrió una dura derrota la Alemania nazi. Pero el escenario era muy diferente en 1982. El Canal de Panamá había desplazado al Estrecho de Magallanes como principal ruta navegable Pacífico-Atlántico, y el Imperio Británico ya prácticamente no existía como tal. Hacía 3 años que Margaret Thatcher había llegado al poder en el Reino Unido y lo último que le interesaba era la política exterior. Su obsesión era modernizar la economía, para lo cual estaba desarrollando reformas bastante impopulares que la tenían contra las cuerdas. Aún más grave era la crisis que enfrentaba la dictadura que había asaltado el poder en 1976 en Argentina. El plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz ya había fracasado estrepitosamente y la gente empezaba a perder el miedo tras 6 años de una represión brutal como nunca antes se había visto en la historia argentina. Cuando Leopoldo Fortunato Galtieri lideró el golpe interno contra Roberto Viola en 1981, sabía que el régimen no tenía mucho futuro si no había un cambio drástico. Así empezó a madurar el plan de recuperar las Malvinas, que siempre estuvo en la cabeza de un sector reducido de las Fuerzas Armadas, pero que nunca había tomado vuelo hasta ese momento. Galtieri pensó que a Londres no le interesaría conservar unas islas que tenían poco más de 1000 habitantes y donde ni siquiera había una base militar británica. Fue su primer error de cálculo grave. Es cierto que Thatcher no le dio demasiada importancia al incidente del 17 de marzo de 1982, cuando un grupo de chatarreros argentinos izó una bandera nacional en las Islas Georgias del Sur, como muestra la serie The Crown. You and your colleagues must leave immediately and remove the Argentine flag. Ustedes son los ilegales. ¡Viva la Argentina! Pero cuando se produjo el desembarco de la Armada sobre las Malvinas el 2 de abril, se dio cuenta de que estaba ante una oportunidad única. Si expulsaba a los militares argentinos y lograba un triunfo militar, podría ganar popularidad y llevar adelante su programa de reformas. No se equivocó. El segundo error inexcusable de Galtieri fue creer que Estados Unidos se mantendría neutral en reconocimiento por el apoyo argentino en la lucha contra el comunismo en América Central. Pero Washington sabía que si colaboraba con el Reino Unido, tendría su apoyo para la única guerra que le importaba al gobierno de Ronald Reagan, la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Mucho más fácil de prever fue el apoyo de la dictadura de Pinochet a los británicos, considerando que en ese momento Argentina y Chile tenían un conflicto abierto por el canal de Beagle. Como lo resumió el entonces senador Joe Biden en una entrevista de la época, I believe that my resolution, which clearly calls for us to state whose side we're on, which is the British side. Para Estados Unidos y para casi todo el mundo occidental, Argentina terminó siendo considerado el Estado agresor y se quedó sola. Lo que vino después es historia conocida. A pesar del heroísmo de los soldados argentinos, muchos de los cuales eran conscriptos, con escasa preparación, mal equipados y mal alimentados, la guerra era imposible de ganar. Ningún otro suceso afectó tanto como ese la perspectiva argentina de recuperar las Malvinas. El archipiélago terminó convirtiéndose en una causa nacional para los británicos, cuando antes no lo era. Y los kelpers, que antes tenían razones para querer estar cerca de Argentina, terminaron teniendo una animosidad que antes no tenían. Aunque el Brexit abrió una nueva oportunidad porque le retiró al Reino Unido el respaldo automático del resto de la Unión Europea, la política exterior errática de los gobiernos argentinos sigue haciendo muy difícil que haya progresos en la materia. A 40 años de la guerra, las Malvinas siguen cerca, pero muy lejos.